Murió el Papa Francisco, el mundo despide al pontífice que marcó una era en la Iglesia Católica. El mundo católico y buena parte de la humanidad despiertan este lunes 21 de abril de 2025 con una noticia que sacude los cimientos del Vaticano: ha muerto el Papa Francisco. El primer pontífice latinoamericano de la historia falleció en Roma tras una prolongada lucha contra problemas de salud que lo venían afectando desde hacía años y que en las últimas semanas se agudizaron de manera irreversible. La muerte del Papa ocurre justo después de la celebración de la Semana Santa, una de las fechas más significativas para el cristianismo. Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, dedicó su vida a la fe, a los más necesitados y a reformar una iglesia que, bajo su liderazgo, intentó ser más humana, más abierta, más compasiva. Tenía 88 años. Una salud cada vez más frágil. El deterioro del Papa no fue un suceso repentino. Desde hace varios años, su estado de salud había sido tema de preocupación tanto en el Vaticano como entre los fieles. En febrero de este mismo año, fue ingresado en el Hospital Agostino Gemelli, uno de los centros médicos más importantes de Roma, debido a una crisis respiratoria que puso en alerta a la Santa Sede. Aquel 14 de febrero, los informes eran reservados. Las declaraciones oficiales hablaban de estado crítico y de un pronóstico incierto. Aunque fue dado de alta poco antes de Semana Santa, se sabía que su condición era delicada. A lo largo del mes siguiente se mantuvo alejado de sus funciones litúrgicas, incluida la tradicional oración del Ángelus, lo que incrementó las especulaciones sobre un desenlace trágico que finalmente se confirmó hoy. La fragilidad de Francisco se agravó por las secuelas de una neumonía severa que sufrió en su juventud. A los 21 años, le fue extirpado el lóbulo superior de uno de sus pulmones, una operación que dejó cicatrices no solo físicas, sino que marcó su salud para el resto de su vida. Esta condición respiratoria, sumada a su avanzada edad, complicó los tratamientos y fue una de las razones fundamentales de su fallecimiento. El fin de un pontificado revolucionario. Con la partida de Francisco, llega a su fin uno de los pontificados más significativos y polémicos de la historia reciente. Elegido el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, Bergoglio fue el primer papa jesuita, el primero proveniente del hemisferio sur y el primero en elegir el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y defensa de los pobres. Desde su llegada, el Papa Francisco promovió una visión reformista de la Iglesia. Su cercanía con los más vulnerables, su rechazo abierto al lujo y a los excesos dentro del clero, y su postura abierta frente a temas sociales le granjearon tanto seguidores apasionados como detractores acérrimos dentro del propio Vaticano. Fue un papa incómodo para los sectores más conservadores. Habló sin ambigüedades sobre la necesidad de acoger a la comunidad LGBTQ y criticó el capitalismo salvaje, denunció el cambio climático como una crisis moral, y pidió que la Iglesia dejara de mirar hacia otro lado frente a los casos de abusos. En muchos sentidos intentó que la institución milenaria se reconciliara con un mundo que ya no es el mismo de hace siglos. Reformador pero también diplomático. Uno de los aspectos menos destacados pero profundamente importantes del legado de Francisco fue su labor diplomática. Su capacidad para tender puentes en escenarios geopolíticos tensos quedó demostrada cuando intervino como mediador en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, un hito que pocos líderes mundiales podrían haber conseguido. Durante su papado también buscó dialogar con otras religiones, visitando países de mayoría musulmana, promoviendo la paz interreligiosa y abogando por una espiritualidad que uniera en vez de dividir. A pesar de las críticas, nunca dejó de lado su mensaje central: la Iglesia debía estar al servicio del ser humano, sobre todo de los más olvidados. Una figura compleja y humana. Francisco no fue un pontífice perfecto, y él mismo lo reconocía. Su estilo directo, su tendencia a hablar sin filtros y su disposición a enfrentar los temas más espinosos de la Iglesia le trajeron incomodidades internas. No faltaron las tensiones con cardenales y obispos que veían en sus reformas una amenaza a la tradición eclesiástica. Y sin embargo su figura nunca dejó de ser profundamente humana. Era común verlo en actos públicos abrazando a niños, besando a enfermos o bromeando con los fieles. He vivido 76 años en Argentina, suficiente, no, solía decir con humor cuando le preguntaban por qué nunca visitó su país natal durante el papado. Esa cercanía y espontaneidad lo hicieron querido por millones. El nombre detrás del símbolo.
Detrás del nombre pontificio estaba Jorge Mario Bergoglio, un hombre formado en la Compañía de Jesús, de mirada austera y mente inquieta. Su formación jesuita marcó su enfoque pastoral, más preocupado por las realidades sociales que por los lujos del Vaticano, más inclinado al diálogo que al dogma. Fue un papa del pueblo, muchas veces alejado de los protocolos y ceremonias, pero profundamente convencido de su misión espiritual. Con su fallecimiento, no solo concluye una etapa importante en la historia del catolicismo, sino también se abre una etapa de reflexión para la Iglesia. ¿Debe continuar por el camino trazado por Francisco o girar hacia una visión más tradicionalista? El protocolo tras la muerte del Papa. La muerte del Papa Francisco activa un complejo protocolo de sucesión dentro del Vaticano. En primer lugar, su cuerpo será colocado en cámara ardiente en la Basílica de San Pedro, donde permanecerá entre 4 y 6 días para que fieles, peregrinos y líderes mundiales puedan darle el último adiós. Posteriormente se llevará a cabo el funeral oficial, presidido por el decano del Colegio Cardenalicio. Será una ceremonia solemne, pero también profundamente simbólica. Durante ella, se destruirá el anillo del pescador, el sello personal del Papa, en señal del fin de su autoridad. Una vez finalizado el funeral, se convocará al cónclave. En este encuentro los cardenales de todo el mundo se reunirán en la Capilla Sistina para elegir, mediante votación secreta, al nuevo sucesor de Pedro. Un proceso que puede durar días, incluso semanas, y que definirá el rumbo que tomará la Iglesia Católica en los próximos años. Un futuro incierto para la Iglesia. La ausencia de Francisco deja al Vaticano en un momento crucial. Su muerte marca el cierre de una etapa profundamente transformadora y abre el debate sobre la dirección que tomará el próximo pontífice. ¿Continuará su legado reformista o se impondrá una línea más conservadora? En el mundo actual, donde la religión compite con la secularización, donde el número de fieles disminuye y las nuevas generaciones se muestran distantes de las prácticas tradicionales, la Iglesia se enfrenta a uno de sus mayores retos históricos: mantenerse relevante sin traicionar sus raíces. La elección del nuevo Papa será, sin duda, una señal del rumbo que tomará la institución. Pero independientemente de quién sea su sucesor, el legado de Francisco permanecerá como un faro para quienes creen que la fe debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Un adiós lleno de gratitud. La figura del Papa Francisco quedará en la memoria colectiva como la de un hombre que intentó transformar una institución milenaria desde dentro, con coraje, compasión y sobre todo con una profunda humanidad. Su muerte no es solo el fin de un pontificado, es el cierre de un capítulo en la historia contemporánea. Desde Roma hasta América Latina, desde las catedrales hasta los barrios más humildes, millones de personas hoy rezan, lloran y recuerdan al pontífice que llevó el nombre de San Francisco con orgullo, y que vivió como su inspiración, al lado de los pobres, al margen del poder, y con una fe inquebrantable en la dignidad humana. ¿Qué opinas sobre el legado del Papa Francisco? ¿Crees que el próximo pontífice seguirá su camino o tomará una ruta diferente? Déjanos tu comentario, queremos conocer tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este, donde exploramos las noticias que cambian el mundo, siempre con profundidad y contexto.